Regresamos a 55 minutos, lo que les dije. Juan Carlos Simón es mi invitado de esta noche. A mí me encanta que Juan Carlos haya podido venir a estar conmigo y con ustedes hoy, porque yo creo que necesitamos que nos coacheen. ¿Esa sería la palabra correcta? Claro, necesitamos coaching para diciembre. Estamos acostumbrados a que durante diciembre uno dice, bueno, hay muchas fiestas, mucha comida, hay que cogerlo suave. Y en enero nosotros retomamos, pero yo creo que esa no es necesariamente la actitud correcta. Se puede hacer varias cosas. Bienvenido, Juan Carlos, psicólogo clínico, dietista funcional, conferencista, escritor. Ya va por el segundo libro, un libro que yo creo que todos deberíamos leer para aprender a cambiar la mente y después cambiar el cuerpo para que funcione y para que dure. Es así. Claro, Yulisa, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Quiero que tú me digas cómo se cambia la mente y cómo se cambia el cuerpo en un país donde la gente está acostumbrado a hacer dieta todo el tiempo, pero a quizás no saber que se puede tener lo mejor de ambas cosas, que uno puede hacer de la vida saludable un estado natural. Tenemos que iniciar por redefinir los conceptos. Dieta, vida sana, ejercicio. Salud. Sí. Las personas cuando tú hablas de ejercicio piensan que son 2 horas en un gimnasio, en una máquina. Piensan que hacer dieta es andar con una cantina o con un plan de comidas comiendo cada 2 horas, dejar de disfrutar. Andar con una lonchera. Con una lonchera. Y en vez de ver solamente la definición, tenemos que decir qué queremos lograr. Si estamos buscando un cuerpo funcional, funcional implica que sin tener que maltratarlo, él comienza a manifestar gratitud con mayor plenitud, mayor energía, mejor capacidad para dormir, estar alerta y proactivo a la actividad cuando es necesario, como en las horas laborables, poder apagar nuestro sistema nervioso en la noche. Eso conlleva estructurar, ante todo, una alimentación que va mucho más allá de lo que te venden que es dieta, que es o ser vegano, o ser carnívoro, o hacer dietas cetogénicas. Es retomar de la forma que comían nuestros antepasados inmediatos hace 80, 100 años atrás. Y la forma de comer no es tanto per se de la forma como abordaban la mesa, sino con lo que cocinaban y lo que incluían en la preparación de los alimentos. Hoy en día tenemos lo que llaman en medicina funcional alimentos muy proinflamatorios, que por un asunto de desinformación, para no entrar más tanto en el fondo, en la clínica tradicional no se aborda per se. Hay alimentos, por ejemplo, que solamente por ingerirlos van a crear una pequeña reacción de rechazo en tu intestino. Y se reconoce hace muchos años atrás en la medicina funcional que el centro hegemónico de tu estado anímico, la cognición, la inmunidad radica en el intestino. Entonces, casi todo el mundo, su preocupación es que, por ejemplo, que lo más común que yo recibo es que las personas viven con ataques de ansiedad el día entero. Entonces, te preguntan, ¿qué hago con la ansiedad? No, tienes que aguantarte. No. Una ansiedad es una manifestación de un requerimiento, una necesidad inmediata en ese momento, que va a ser O sea, que está bien sentir ansiedad, es como una manifestación del cuerpo. Es que no es ni bien ni mal, sino es que el cuerpo te está hablando. Te está diciendo que esa ansiedad es porque hay algo que está faltando y te pide un recurso a través de la alimentación u otras cosas para cubrir esa necesidad. Definamos ansiedad. Ansiedad es la urgencia de inexplicable, no fisiológica, sino digamos casi psicológica y fisiológica simultánea, de tener que dar algo de placer o energía a través de lo que comemos. Por ejemplo, tengo un cansancio en la mañana. El cafecito lo necesito para poder arrancar. O mira, después de comer, me da un deseo de comerme un dulcito. O en las noches... O necesito una soda para levantarme. Para levantarme en la mañana. Entonces, ¿qué resulta? Levantarme. Quiere decir que tú dormiste y la acción de dormir no es solamente dormir, sino implica desintoxicación del cuerpo, limpiar el cerebro, reponer nuestros neurotransmisores. Fíjate que una persona que vive en el campo, cuando te vas de fin de semana, el campesino se levanta contento, rápido, cantando, esto, lo otro. A diferencia que en las urbes, en la metrópolis, con la vida que llevamos nosotros, que es espectacular en sus formas y algunas cosas, compromete mucho lo que se llama, que esto es un tema también aparte, lo que se llama el ciclo circadiano, el reloj biológico. Es de día las cosas necesarias y en la noche el tiempo requerido para reparar
o reponer todo lo utilizado en el día anterior. Entonces, cuando tú no te recuperas porque el sueño no fue completo, ni en calidad ni en cantidad, comienza a dejar esas cositas a mitad de reponer. Es como un tanque que no se llena. Y cuando llega un punto abajo, donde prende un bombillito que me quedo en reserva, por ejemplo, deficiencia de serotonina, que es el neurotransmisor de calmarte, fíjate que casi siempre te da ansiedad de dulces o azucarados en la noche, no en la mañana. De harina. O de harina, porque te da placer. Quiero un pan. Exacto. Necesito un bizcocho. Veo una empanada y me pongo hasta nervioso. Porque no es lo que tu cuerpo está pidiendo. Se escucha mucho eso. Tú no debes escuchar Sí, mucho. todo el mundo me dice, ¿qué hago con esto? Digo, bueno, tu cuerpo te está pidiendo serotonina. No es el dulce, sino que ese dulce, ese placer, activa una parte en tu cerebro que tiene la misma manifestación de una gente que produce serotonina de forma adecuada. Hay gente que dice, bueno, lo he leído particularmente, que el azúcar y la harina funcionan como una especie de droga, por decirlo de una manera amplia para que la gente lo entienda. Tiene una especificación más técnica, pero popularmente funciona como un calmante, un pacifier, como si tu cuerpo te estuviera dando una necesidad fisiológica a algo que tú entiendes como algo inclusive emocional. ¿Eso es cierto? Sí, pero es relativo. No podemos decir que por comerte un pequeño dulce en un compartir o un cubo de helado vas a crear una adicción. La adicción viene... O sea, puedes comer azúcar. Sí, sí. Fíjate, el cuerpo humano está hecho, Yulisa, para manejar de todo, siempre y cuando esté equilibrado. Es el punto de partida. El equilibrio. El equilibrio. Ahora, cuando tienes carencia por falta de sueño, exceso de trabajo, no naturaleza, va creando algunas carencias. Y mientras mayor carencias, esos receptores que se estimulan, que son estimulantes, se vuelven más sensibles. Y con poca cosa te dan una reacción de satisfacción. Te sientes cansada, drenada, entre comillas, miserable porque no tienes energía. Y ves una repostería. Ese es el día que tú no puedes hacer nada. Nada, pero hasta los planes y la agenda sucumben, que si tú te encuentras con algo que te llama la atención, ahí quedó el día. Es el cuerpo diciéndote, por favor, échamele agua al fuego que tengo por dentro. Entonces, ese dulce, como me preguntaste, en esa persona crea un estado de recuperar momentáneamente, es como una analgésica, como un analgésico. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve un ciclo vicioso. Como tú no duermes, tienes el cansancio, te sientes que no estás completa, busca y te automedicas con eso, te prescribes con ese azúcar, con esa harina. Recuerda, son cosas que producen placer. Cosas que producen placer. El cuerpo te pide algo que produzca placer como una manera de equilibrar lo que está fuera de equilibrio. Equilibrar, exacto. Pero te está pidiendo un equivalente. Digamos es un reemplazo. Un reemplazo. Sí. ¿Qué debería darte placer sin llegar a la harina y al azúcar? ¿Dormir? Usualmente orgasmos, eso está claro, eso se define inclusive en neurociencia. Disfrutar buena compañía, tener la capacidad de disfrutar la naturaleza, vivir en el presente da placer. Las personas automáticamente en el día de hoy se tienden a distraer de su presente porque no tienen placer y buscan estimulación con el celular. Son incapaces de estar consigo mismos. Entonces, una persona equilibrada no necesita nada exterior para sentirse bien. Vive el presente. Vive el presente. Ahora, cuando comienzas a tener carencias, busca cosas que están fuera de ti. Y eso te lleva a la ansiedad. Cuando necesitas estar en el futuro o en el pasado, entras en ese proceso. Maneja muy bien esos términos, esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Cuando nosotros decimos que dormir nos da placer, nos tranquiliza, le da quietud al cerebro, nos da esa especie de equilibrio, ahí tenemos que irnos necesariamente a la cantidad. ¿Cuántas horas necesita dormir una persona de manera individual? Porque no todo el mundo descansa en la misma fase o con las mismas horas de sueño. Hay personas que duermen 4 horas como nosotros aquí, que por temas de trabajo solo podemos dormir 4 horas en la noche. Hay personas que pueden dormir 10, otros que pueden dormir 8 y los más bendecidos pueden dormir 12 o la cantidad que quieran o varias veces al día. ¿Cómo nosotros podemos determinar con cuántas horas nuestro cuerpo está saciado y feliz? Bueno, si es de determinarlo, usualmente cómo te vas a despertar en la mañana. Si te despiertas con mucha energía, con deseo de abordar el día, con una actitud completamente positiva y proactiva, estás recuperado. Hay que tomar en cuenta que el cuerpo humano tiene una capacidad por encima de cualquier especie de adaptarse hasta lo peor y lo más malo, a lo que sea. Ahora, los estudios demuestran
que el tiempo promedio de tener un sueño de calidad, porque tiene una función muy específica, los ciclos del sueño, que son 4 y se repiten hasta 6, 8 veces, si no me equivoco, es de 7 a 9 horas. 7 a 9 horas. Ahora, ¿qué resulta? Para que la gente lo pueda entender. No estoy diciendo que por tú dormir poco vayas a enfermar. Está lo que se llama la resiliencia fisiológica. Hay gente que se enferma rápidamente, entran en depresión, trastorno de las tiroides, etc. Otras personas tienen mucho mayor resiliencia y pueden aguantar muchos años, pero al fin y al cabo termina cobrándola. Termina cobrándolo. Sí, porque nosotros evolucionamos donde la única luz que nos permitía mantener el reloj biológico o el ciclo circadiano por miles, millones de años era la luz solar. Ajá. Ya con el invento de la bombilla, hace un siglo y algo, pues entonces comienza esta revolución industrial y donde comenzamos a cambiar los horarios con los cuales evolucionamos, y con esos horarios naturales tenemos lo que se llama el comportamiento circadiano de nuestras hormonas. O sea, que la gente debería dormir temprano y despertar temprano. Bueno, con el sol. Debería, pero yo siempre he dicho, Yulisa, que es muy importante, si hablas del problema, dar la solución. Yo siempre he dicho eso. Porque ¿Cuál sería la solución? La solución es no estresarte de más, el tiempo que vayas a dormir, tratar de dormirlo con calidad, a tratar de no tener campos electromagnéticos como el router cerca de la cama, no dormir con el celular al lado de la cabecera de la cama. No dormir con el celular al lado de la cama. Sí. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que es muy común. Usualmente... Bueno, uno tiene de manera normal el celular, el internet o el router del internet, todas las conexiones eléctricas del televisor, el iPad, la bocina y todo lo que la gente tiene en la habitación, y lo hace de una manera natural e inconsciente. ¿Cuáles son las consecuencias de tener todo eso? La consecuencia es que está demostrado que el no tener un sueño reparador con los años incrementa la incidencia o la probabilidad de sufrir enfermedades crónicas. ¿Cómo? Algunos tipos de cáncer, problemas de hipertensión, problemas cardiometabólicos, obesidad, Alzheimer, y sigue la lista. Fíjate que cuando hablamos de estudios epidemiológicos en algún tipo de población, hay poblaciones que la incidencia de estas enfermedades usualmente son mínimas en relación a este lado del hemisferio, y se toma en cuenta son los factores de estilo de vida, no solamente la alimentación. Hay un libro escrito por un periodista de nombre Dan Wegner que se llama The Blue Zones, o las zonas azules, donde él habla e investiga los hábitos relacionados a los 5 lugares en el mundo donde hay más personas centenarias per cápita. Y en esos lugares hay diferentes formas de comer. Lo que no se come es comida procesada o chatarra. Hay macrobiótica, hay vegetarianos, hay que comen embutidos pero tradicionales, los que tienen una vida calma, comunitaria, no exceso de estrés, duermen, como dicen, en el campo con las gallinas, no hay exceso de modernismo. Ahora está claro, que estar alejado de tu entorno natural, porque el ser humano se autoimpone de forma voluntaria un cautiverio. Nosotros nos alejamos de nuestro entorno natural. Dormir con aire, que yo duermo, que es muy cómodo, no es lo natural. No es lo natural. No es lo natural. O sea, afecta en algún sentido. Te da comodidad. Pero en cuanto a la salud, ¿el aire acondicionado te afecta en algún modo? No. Hay personas que dicen que sí, porque en realidad no es un aire natural, y también limpio, las vibraciones de la frecuencia del aire acondicionado, como la frecuencia eléctrica, para que la gente lo pueda aterrizar. Fíjate, hay unos lugares... Aterrízame sí. eso, porque yo creo que al que hizo el aire acondicionado hay que darle el Nobel todos los años. Yo voto por él. Sí, claro, a mí me encanta la temperatura correcta para dormir. Pero el mensaje es el siguiente. La información nunca nos debe de esclavizar, debe liberarnos. O sea, tener conocimiento no es para preocuparnos, sino manejar y tomar decisiones. Si nosotros tuviéramos la capacidad de salir de vez en cuando a la naturaleza, y un campo, una montaña, si pudieras a una playa y dormir en un lugar menos cargado de tecnología, pues el cuerpo se recupera. El problema es cuando no le damos la oportunidad de regenerarse. Ahí se consigue equilibrio. Se consigue equilibrio. Okay. Entonces, cuando hablamos de lo que tiene que ver con el sueño, ese tipo de cosas, yo vivo en la ciudad, yo apago mi router en mi casa, yo saco el teléfono, lo dejo que suene por si me llaman despertarme, pero no con la frecuencia cerca de mi cabeza que afecta uno de los procesos del cerebro que se llama las ondas delta profundas, donde el cerebro precisamente se recupera. Eso lo podemos buscar luego, y ustedes hacer su trabajo de buscarlo en Google o en algún tipo de investigación para entender la función del sueño. Pero eso se traduce en bienestar para el cuerpo y ayuda a tener mejor salud, mejor peso, mejor porcentaje de masa corporal. Sí, voy ahí contigo. Entonces, yo elimino todo eso en mi habitación, pero todavía me llega un poquito de radiación y frecuencia de los vecinos míos de un edificio. Pero yo casi todos los fines de semana salgo de la ciudad. ¿Qué acontece? Fíjate que le preguntas a cualquier persona, para abundar un poquito más el tema de cómo mantenernos estos días y el tema que nos compete. Tú hablas de sobrepeso,
de calidad, no enfermarnos. Le preguntas a cualquier persona, hablamos de lo que yo he podido ver en mi práctica, y te dirán que quizás la diabetes o la obesidad o el estrado de resistencia a la insulina, que es estar ya con cerca o borderline a la diabetes, es más por ingesta de azúcar, y no es tanto por eso. Una de las cosas que causan más trastornos de la insulina para llevarnos a diabetes, trastornos de fatiga crónica y no dormir correctamente. Claro, no quiere decir que hay que ver todo eso dentro del contexto general, ¿me entiendes? Pero cuando hablamos de dietética funcional, cuando hablamos de medicina funcional, es entender cada uno de los factores que inciden en el entorno de cada individuo de forma individual, que está alterando su fisiología y tiene una manifestación de cambio biológico. En pocas palabras, dice la doctora Caroline Myss, tu biografía se convierte en tu biología. Estás cansado, te sientes inapetente, se te fue el deseo de intimidad, vives con ansiedad, no es mala suerte. ¿Cómo que se te fue el deseo de intimidad? ¿Eso se va también? Sí, o sea, la libido, o sea, se puede... Baja, como un estado químico. Sí, porque la misma fuente de producir hormonas sexuales en nuestro cuerpo es la misma fuente de producir, la misma cadena bioquímica de producir hormonas de estrés. Si tú vives en el campo, que mantienes una producción, como dijimos, de reloj biológico, el ciclo circadiano de las hormonas, como vivíamos hace 50, 60 años, que la gente llegaba a su casa a las 4 de la tarde, se daba un baño, jugaba dominó, descansaba. Pero tenemos tanto estrés, que esa cadena de producción, en vez de distribuirse de forma equitativa, se va más a la parte de estrés y merma mucho la parte de producción de hormonas sexuales. Fíjate, todo va de la mano. Estrés crónico, falta de sueño, falta de equilibrio, va a socavar todo este equilibrio en nuestro cuerpo, hormonas sexuales, perfiles cardiometabólicos como azúcar elevada, diabetes, resistencia a rebajar cuando hacemos ejercicio. Por eso es que es muy importante verlo de la perspectiva funcional. No es solamente el valor del laboratorio. Es decirte, háblame de tu historia. ¿Cómo tú vives? ¿Eres feliz? ¿Tienes un trabajo que disfrutas? ¿Cómo tú comes? ¿Comes con ansiedad? ¿Comes con hambre? ¿Has tenido problemas de gastritis? ¿Tienes constipación? ¿Cómo es tu líbido? ¿Estás igual que cuando eras joven sin preocupaciones o sientes que ahora prácticamente pasa a un segundo lugar? Todos son manifestaciones que hablan de tu biología, que es resultado de tu biografía o tu historia. Muy bien, nosotros tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, yo quiero que hablemos de cómo hacer compatible este estado de vida equilibrado con los excesos de la Navidad. Navidad, aunque uno no quiera, es sinónimo de exceso. Claro. Y la gente quiere tomárselo un poquito más suave, un poquito más relajado, darle un poco de rienda suelta a la disolución del estrés, y eso implica amigos, comida, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y muchas actividades durante el día. Eso puede ser mucho estrés o puede ser mucha felicidad, como usted quiera, pero Juan Carlos nos va a decir cómo nosotros maridamos eso con un buen estilo de vida, con un buen descanso y con no aumentar demasiado porcentaje de grasa o peso, como se puede evaluar, de aquí al 31 de diciembre, para entonces nosotros después no volvernos locos el 1 de enero. Es un hecho seguro. Ya venimos.